have a passion that is with me always, and with it I have learned to cry, to laugh, to feel, to love, to live. This limitless passion that fills me every day is none other than opera, a passion where I have always found the answer I seek, a passion that has given me everything and one that I need and want to share with all of you, because opera is life and sharing is the best there is. For every woman who feels free, for every woman who wants to live life to its fullest, for every woman who wants to always feel themselves, this is your opera. Today, a woman, the woman, in capital letters. There's never been a shortage of women who have confronted the corsets of their time. Women who, instead of becoming housewives, have challenged all those who would try to clip their wings. But female freedom has proven itself a very delicate issue. In fact, they all, almost invariably, ended up paying dearly for it. We are in Seville because this city plays a key role in today's opera. Fascinated by Andalusian culture, Bizet set the story of Carmen here. An opera full of clichés about 19th century Spain, a patriarchal society that the gypsy girl of Bizet dares to defy. Maestranza bullfighting ring in Seville, the best possible setting to talk about Carmen by Georges Bizet, the most popular and most frequently performed French opera ever. An opera packed with hits, but more than this, an opera with a first protagonist, Carmen, the mythic feminine figure of the liberated woman. Carmen could be the symbol for all women who, over the course of the history, were ahead of their time. Women who always manage the shock. But where does this image of the evil woman come from? Between the Middle Ages and the Renaissance, millions of women were victims of the Inquisition. One of the most successful books from the 15th century, the Malleus Maleficarum, gives us a hint about the true purpose of this insatiable witch hunt. All wickedness is but little compared to the wickedness of a woman. The reason is that she's more carnal than a man. Time passed and movies arrived, and with them another kind of disturbing witch, the femme fatale. Be they brunettes like Carmen or redheads like Gilda, they were all indomitable. Even blondes like Marilyn or Sharon Stone, and her memorable crossing of legs. Women made out to be ticking time bombs that captivate men and lead them to perdition. Carmen es una ópera conocidísima, es la ópera francesa más representada del mundo y la ópera francesa que todo el mundo conoce. ¿Por qué? Porque Carmen es una ópera que está repleta, absolutamente repleta de hits. ¿Alguien sabe quién fue Carmen de verdad? ¿Quién fue? Una cigarrera. ¿Existió de verdad Carmen? ¿Sí o no? Carmen existió de verdad, era una cigarrera y trabajaba haciendo o liando tabaco puros en la fábrica de tabacos que había donde ahora está el rectorado de la Universidad de Sevilla. ¿Ok? El primer gran hit de la ópera es una habanera. Entonces, una habanera es un ritmo que hace así con el piano siempre. Pam, pa, pam, 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 pa, pam, pam, pam. Entonces la cuestión es, ¿por qué hay una habanera? ¿O por qué Carmen cuando sale al principio canta una habanera? Cuando la soprano, o la mezzosoprano, perdón, que tenía que estrenar el papel en París,
vio lo que Bizet le había escrito para su salida a escena, le dijo, oye, chato, esto no me gusta nada. Lo que me has escrito es un desastre, quiero que me escribas otra cosa totalmente distinta. Entonces, ¿qué hizo Bizet? Bizet empezó a buscar músicas y más músicas, hasta que escuchó una habanera española de un compositor español que se llama Sebastián Iradier, y esta habanera se llama El Arreglito. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Bizet? Bizet coge el arreglito pensando que en realidad es una habanera popular española del cancionciero español, la coge, y perdonadme que lo diga así, y la plagia. O sea, la fusila totalmente. Es exactamente la misma. Primero escuchamos cómo es la habanera de Carmen, que todos conocéis, que es esta, y después intentamos tocar un poquitín del arreglito. Estáis muy sosos, ¿no? Podríais ayudarme un poquitín y hacer, aunque no sepáis la letra, un poco de la, 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 la. ¿Ok? Empezamos. 1, 2, 3. Pa, pam, pam, pam. Muy bien. No se oye. Ah, vais a la segunda parte ya. Vale, vale. Muy bien, no pasa nada. La primera, la segunda parte y tal. Ahora lo que quiero que escuchéis es el arreglito. Voy a tocar solo un fragmentito pequeñísimo, pequeñísimo del arreglito. Atención, recordemos la melodía de la habanera de Carmen, ¿eh? El arreglito. Es exactamente igual. Conclusión, la famosísima habanera de Carmen no es de Carmen. Es la pieza más deseada por todas las mezzosopranos que quieren salir a escena, porque el Carmen es un papel sobre todo de mezzosoprano. ¿Y qué es lo que dice la letra de Carmen? Esto ya es mucho más interesante. ¿Cómo es? Si tú me amas, yo a ti no. Si tú me amas, yo a ti no. Pero, si je t'aime, si yo te amo, ¿qué dice? Prends garde à toi. Ándate con ojo. Okay, so far the habanera, but let's move on because there is something I would like you to see. Check it out. A flower, this flower. The flower is the key symbol in this story. Carmen awakens the desire of every man. She need only choose the one that suits her fancy. She is free and goes with whomever she pleases. But as she herself says, love is a rebellious bird, and that is why she fixates on the one man who pays her the least attention. And who is the chosen one? Don José. María José Montiel is one of the great Spanish mezzo-sopranos who has played Carmen around the world. In fact, Bizet's Gypsy Girl is her best-loved role. Qué sitio tan increíble, ¿no? Sí, te lo he dicho, cuando hemos entrado, Sí. al principio tú y yo solos Sí. aquí, he tenido exactamente la sensación de cuando entro al escenario a cantar el cuarto acto. Aparte de que aquí hay muchísima magia. Carmen es una ópera como también muy mágica, ¿no? Una ópera que se representa tanto Claro. en tantos sitios, que tú has cantado en tantos teatros. Es un papel como muy especial. Es una mujer con una paleta tan increíble dentro de su personalidad, tantísimo color, es un caleidoscopio de pasiones, que a quien no le va a gustar hacer un personaje así. Es una persona completamente dual, ella es solar, pero ella es oscura, ella tiene todo. ¿Qué quieres decir? Vamos a ver. Es solar y es oscura. Lo que yo pienso, ¿no? Ella en el Claro. primer acto sale de la fábrica, qué calor, todo esto. Pero sale con este calor
pero sale a seducir y a hacer un show. Por eso es solar, ¿no? Llena de simpatía, llena de sonrisa, llena de... Bueno, pues yo aquí soy pues como la estrella, ¿no?, de esta plaza, pero ella también tiene una parte oscura que luego sale mucho más adelante en la ópera, porque ella no deja que nadie entre en su parte psíquica y espiritual. Es muy celosa de su libertad. Y es algo que la gente o el hombre del siglo XIX, incluso podríamos decir también ahora, del siglo XXI también, en general, no comprende. No comprende. Pero bueno, ella es una mujer muy adelantada a su época. Ella no conoce ley, ella desafía todo al hierro, al poder, incluso al cielo, ¿no?, como dice, ¿no? Ella desafía todo. Entonces, claro, es una mujer que no es que sea una inmoral, ella es amoral, pero porque es libre. Y el hecho que ella se enamore y desenamore tan rápidamente, porque ella, no sé si se enamora de don José, se encapricha de don José. Sí, se encapricha. Y en cambio después, con la misma rapidez que se encapricha, se desencapricha. Y se enamora de Escamillo. Vamos a ver, se desencapricha también porque es que él es insoportable. Quiero decir, él es un hombre de una posesividad. Es insoportable. Vamos, es que es muy posesivo. O sea, es ese típico hombre que... ¿Y ahora qué haces? ¿Y qué miras? ¿Y dónde estás mirando? ¿Y a quién estás llamando? Exactamente. Don José es ese tipo de hombre. Entonces ella realmente, que no puede vivir con eso, pues termina cansándose de él. Porque además es que ella, digamos, cuando abandona a un hombre, le abandona porque ya no le ama. O sea, no te amo, no puedo hacer otra cosa. Pero ella lo hace porque le sale de lo más profundo de su ser. No es una maldad, es simplemente su ejercicio de libertad. No, no es una maldad, en absoluto. Dead on the inside and the outside too. I didn't know where to look for you. Searching all the cold nights through. Why'd you leave me without a clue? I was true. Vamos al segundo éxito, ¿ok? El segundo éxito de Carmen es, si el primero era La Habanera y eras hiper conocido, el segundo es, bueno, ¿qué diría? ¿100% sevillano? No. ¿1000% sevillano? No. 4000% sevillano, señores. Es una seguidilla. Una seguidilla. ¿Alguien me puede explicar lo que es una seguidilla? ¿Vosotros que venís de Italia? ¿No? ¿Los franceses? No. Nadie me puede explicar lo que es una seguidilla. Un palo del flamenco. Un palo del flamenco. Seguramente el palo más antiguo que existe del flamenco. Lo decía así Manuel de Falla, el gran compositor español. Lo que quiero que veamos ahora con la seguidilla que escribe Bizet para Carmen no es una seguidilla como la seguidilla que tú, sevillana, estás pensando. Es una seguidilla un poco sui generis, un poco a su manera, pero sí que tiene el ritmo terciario típico de la seguidilla. Empieza así, mira. Y entonces el ritmo terciario típico. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Près rempart de Sevilla, chez mon ami Lilas Pastia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Resulta que ella quiere seducir a Don José. Don José es el único de todos los hombres de Sevilla. El único que no le hace caso. El único que no la mira. Y esto ella no lo puede soportar. Y por tanto, ella quiere precisamente al que no le mira. Y entonces, ¿qué hace para seducirle? Cantarle una seguidilla. Y esta seguidilla, perdonadme que lo diga así, es una seguidilla sexy. Es una seguidilla que mola mucho y es una seguidilla contra la que un hombre, yo diría, no puede hacer absolutamente nada. Es decir, si te viene Carmen y te canta... Mirar el semitono cómo va subiendo, que es una cosa de te quiero, te voy a tener, te voy a conseguir, no te vas a escapar. Es esto, mira. Un semitono más.
pa 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 pa. Pam ta 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 ta. ¿Tú eres don José? ¿Qué haces? Caer rendido. Caer rendido. Exactamente. Es lo que le pasa al tipo, cae absolutamente rendido, porque una mujer, te viene Carmen, te canta una seguidilla de este modo y tú no puedes hacer absolutamente nada. You see, Carmen is so very Carmen. Resisting her seduction is impossible, and faced with her pleading, Don Jose frees her. But before doing so, he makes her promise to love him forever. The pact is sealed with a kiss, but Don Jose doesn't realize that he is the one being condemned, because keeping Carmen tied down is impossible. ¿Por qué Bizet sitúa su ópera en Sevilla? En el siglo XIX la ópera francesa tenía una máxima. Todas las óperas tienen que pasar, y que nadie se enfade, en un lugar exótico. To Bizet, Spain seemed like a place full of unique traditions, but actually, even though the music of Carmen sounds very Spanish, he'd never been here before. The French romantic artists love to talk about exotic places. Bizet himself set the proficiency in Ceylon and Jamile in Egypt. Leo Delibes also went as far as India to tell the story of Lakme. And in the same era, the famous Samson and Delilah premiered set in Israel. It just took teasing in a little imagination. Imagination, that's what our next experiment is all about. We will perform it in this tavern, a setting that could be straight out of Carmen. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, oye, quería hacer un experimento que es muy fácil. Facilísimo. Yo le pongo un ¿Para que no explote? No, yo le pongo un fragmento de Carmen. Es el preludio del tercer acto. Solo tienes que escucharlo y después me responde una pregunta. Muy fácil, muy fácil. Todavía complica mucho, ¿eh? Nada, nada. Póngase los cascos. Vamos. De este lado así. Hasta aquí. Vale, la pregunta es fácil. ¿Qué le sugiere la música? Me ha recordado como si estuviera en un río. Un río. Como al principio sí, de verdad, como si estuviera en el río. ¿Será como llevo unos días muy estresada? Sí, parece como si te llevara a algún sitio, ¿no? Da esa sensación. Me imaginaba como en una playa, ¿no? Sin mucho ruido, tranquilo. Si cierras los ojos te puedes ir a donde quieras. ¿Y tú dónde te has ido? Yo al mar, me encanta. Te has ido a la orilla del mar. A mí personalmente, bueno, no sé, a un prado, ¿eh? Un prado, en hierba. Prado verde. Sí, cosas floreciendo. Un tema amoroso. Después lo he visto que ha subido un poquito y me ha dado como un poquito como de elegancia, como de un poquito más de glamour. Ahora lo que vamos a hacer es... Esto es una puesta en escena de Calixto Vieito, es un director de escena, y te voy a enseñar lo que le ha sugerido a él. La misma música. Está desnudando, ¿eh?
A ver qué va a hacer ahora. ¿Se va a meter en el río? Bien, mal. No, sí. Toreando. ¿No te parece bonito? Claro, como si tuviera las marismas con los toros cuando te van los... Como si estuviera ahí en un tentadero. En un tentadero, cosa. claro. Sí. ¿Qué te parece? Bastante ¿Sorprendido? ¿No? diferente a lo... ¿A lo que tú habías imaginado? Sí. Yo no veo que sea una música taurina, ni mucho menos. Y naturista tampoco, pero bueno. Si ese director lo vio de esa manera y escuchó esa música y lo quiso interpretar de esa manera, me parece muy bien. ¿Qué dirías? Pues diría que le sugiere algo natural, igual que a mí, y que más natural que el cuerpo humano, ¿no? Vamos, a mí esto no me ha sugerido, pero no me extraña. Y entonces, si a ti te ha parecido un río y a este señor le ha parecido esto, ¿qué conclusión podemos sacar? Bueno, que cada uno tiene una percepción distinta, ¿no? de la música, ¿verdad? Cada uno le inspira una cosa diferente. Si ese ámbito lo siente y está tranquilo así, y su paz es esa, y hace lo que le gusta, que es torear, pues cada uno te ha dicho que depende cómo te encuentres en ese momento. A mí me ha parecido eso. ¿Te parece mejor que tu prado bucólico con flores o te parece mejor, peor? Bueno, al final está toreando en un prado, ¿no? Ah, al final está toreando en un prado por la noche. Claro. As Leonard Bernstein said, music means nothing, which is like saying it means everything because it depends upon how each one interprets it. That's why it is a universal language, because it excites the imagination like no other art form. Imagine what Calixto Biedo is suggesting to us. Amazing, isn't it? Up till now, we have been talking about Carmen, the great protagonist of the opera, a woman who is always herself and who, more than anything, wants to be free. But now, let's talk about Don José, the man who falls madly in love with her. We see Don José before meeting Carmen with his previous girlfriend, Micaela. He's the perfect specimen of the noble and dignified man. Well-groomed, immaculate, the very scene itself is infused with purity, innocence. I'd even call it a kind of sappy. But time goes by, and when Carmen enters his life, we see a disheveled, hardened Don José, a brute. But don't be fooled. The change you are all seeing is external. The monster was already inside. The Don José with a flawless appearance from the beginning was already hiding the other one. The one who can't stand Carmen being free. The Don José who goes crazy when he realizes he can hold his femme fatale back. And in fact, the one who is fatal is him. Love is all around us. Love is everywhere. We go crazy over love. But all you have to do is take a look at the news to realize that under the label of love, many shadows are often hidden. Too many shadows indeed. Trinidad, ¿cómo estás? Pues con calor. Con calor. Yo estoy aquí mirando la gente que pasea por aquí por debajo de la plaza. Muchas parejas cogidas de las manos. Hombres, mujeres, todos parecen que se aman y estaba pensando, a lo mejor alguno de ellos será o podría llegar a ser un Don José. ¿Sabes qué? Yo estaba esperando que me preguntaras por Carmen y me preguntas por José. Me parece muy interesante porque habitualmente se pregunta por la maltratada y poco sabemos de los maltratadores. Y yo creo que tendríamos que poner el dedo en la llaga en Don José y en el maltratador. Don José ama a Carmen. Sí. ¿O piensa que la ama? Ama a Carmen de una manera insana. Don José tiene celos y los celos son una patología. Eso se tiene que unir con el mito del amor romántico, que nos han vendido, que nos hemos creído, que se han ido metiendo en el imaginario colectivo y terminan
haciendo que las personas respondan, algunas personas respondan de una manera inadecuada a eso que han pensado que tiene que ser el amor. El amor romántico. ¿A qué correspondería? ¿A pensar que el amor es para siempre? ¿A pensar que...? Por ejemplo, que el amor es hacia una persona y única, porque las chicas también se confunden. Ajá. No hay muchas Cármenes, no. Carmen lo paga con la vida. Sí. Y hay otras mujeres que lo pagan con su vida, pero muchas otras es que consideran que eso es así. No creen que tener celos, que aislar a la pareja, que controlar a tu pareja sea algo negativo, sino todo lo contrario, es un indicador de amor. ¿Y qué podríamos decir a la gente que dice, bueno, Carmen también juega al límite? Primero se encapricha de don José, después le deja cuando quiere y se va con otro. Bueno, a mí me parece que hay que cuidar mucho lo que se dice. Y eso de se encapricha, posiblemente no se le diría a un hombre. Se encapricha, pues no, hace lo que le parece oportuno y es una mujer libre y autónoma. Esas expresiones lo que hacen es decir que Carmen es la perdición de hombres como don José. Sí. Don José es una buena persona, pero Carmen es una mujer malísima, perversa, femme fatal. Vale, entonces tenemos que dejar clarísimo que Carmen es simplemente una mujer muy avanzada a su tiempo. En ese momento sería una mujer avanzada a su tiempo, pero ahora sería lo que tendría que ser. The tenor's grand musical moment arrives. His aria La Fleur que tu m'avais jetée, sung here by the great Roberto Alagna. In this aria, the José confesses his love for Carmen. It's the first time that he admits how much he loves her. He tells her that the flower she took to him is all that he has. His love for Carmen is his one and only belonging. Watch how he hardly dares touch her after his confessions, as if he sensed the pain he's going to cause her. Vamos ahora a por el tercer gran hit de Carmen, que es un hit que ya ni siquiera voy a explicar. Es la famosísima canción del toreador. Ahora, ¿qué es esta famosísima canción? Es un cuplé, que es algo también hiperespañol. Todas las óperas francesas cómicas, y Carmen es una ópera cómica, tienen la obligación de tener un cuplé. ¿Y sabéis qué dice la letra de la canción del toreador? Escamillo, que es el torero, el toreador, explica a los tipos que están dentro de la taberna, que son todos sevillanos, les explica cómo es una corrida de toros. Toma ya. Es una cosa totalmente absurda, porque todos los que están en la taberna saben exactamente cómo es una corrida de toros. Pero ¿por qué entra Escamillo y canta eso? Porque los franceses no lo sabían. Porque los franceses no lo sabían. Entonces, vamos a hacer... Os voy a tocar solo 3 notas que van a ser suficientes para que todos os arranquéis y todos los que todavía no han venido vengan diciendo qué están haciendo estos locos. Que es decir, cantar en la famosísima canción del toreador, que es... Eso es. Más fuerte. ¡Bravo! One of the things that has always caught my eye is the curious ways to wish people luck in theater. In Spain, for example, you say mucha mierda.
In English-speaking countries, you say break a leg, supposedly for the way an actor bows down while the audience is applauding. The Italians say in bocca al lupo, meaning they send you to the mouth of the wolf, and you have to answer crepi il lupo, let the wolf die. The Germans say toi toi toi, repeating the word luck 3 times to ward off evil spirits, a spell that is used more and more throughout the world of opera. And the French say merde. That's why Spanish people say mucha mierda, because it is an imitation of the French. Because it was here in Paris that the expression merde was born. The reason is that Parisians would go to the theater in carriages like this one, and inevitable happened. As the horses pulled up to the theater, the street got covered in, and so merde, shit, became a sign of success, because the more that there was, that meant the fuller the opera house would be. I'm going to stay on in Paris a while because it was in this city that Carmen premiered. It was a day in March like today, 139 years ago, right here in the Opera Comique Theatre of Paris. And I have come here to tell you how opening night went. I propose that we imagine that today is March 3rd, 1875, the night of the premiere, and the opera starts now. We're in the first act, and when it ends, this is the audience reaction. Well, it looks like they've liked the first act, so let's keep going. What's going on? Nothing. Absolute nothing. Silence. Carmen is leaving the Parisians cold. The Opera Comique is packed with its regular crowd, familiar crowd, and the most likely explanation is that the subject and the tone of the opera seems too scandalous, an absolute failure. In the first season, they ended up giving away tickets on the street. With time, Carmen became a success, a big success, but its composer, Georges Bizet, didn't live to see it. Bizet shows us how destiny is inescapable. This is the music that announces Carmen's wretched fortune. Like a good gypsy girl, she sees her future in the card aria, a deadly fate that she can do nothing to avoid. Carmen has another great protagonist, one that Bizet keeps present throughout the entire opera and who is always announced like this, with these notes. Sometimes he tries to camouflage himself, sometimes he plays faster or slower, but he is always present like an undercurrent. Do you know who it is? Do you? Yeah, exactly. Death.
te bague autrefois, et tu me l'avais donné. Tiens, eh bien, donnez. This is an intense, raw moment, really raw. The moment when Don Jose realizes that Carmen is abandoning him. There is no turning back. Carmen sings the great phrase that sums up the entire opera and that explains this great character. A woman telling a man in the heart of the 19th century that he can never hold her. Libre elle est née, et libre elle mourra. She would rather die than stop being free. The essence of Carmen, of this woman living before her time who, like all of them, ends up paying for it because Don Jose, crazed and ruthless, kills her. You can arrest me, I am the one who killed her, exclaims Don Jose in a mix of pain and pride. Like all violent men, he crumbles when it is already too late. What exactly happened between Carmen and Don Jose? Did they actually exist? Did they experience such a fateful love story? Well, Bizet tells us his version, but I would like to hear what the people of Seville have to say, because I bet no one feels indifferent about a woman like Carmen. Y digo yo, la Carmen existió. Por supuesto que sí. Y estaba aquí en Sevilla. Cigarrera, la calle San Fernando, la fábrica de tabaco. Pero ¿cómo era la cigarrera esa, verdad? Una gitana muy guapa, morena, con los ojos negros. Y muy sevillana. La de verdad, de verdad, de verdad. La Carmen de España. La Carmen de España. Y ella era famosa aquí en Sevilla. Una más. ¿Y cómo es que ella se enamora de Don José? No, ¿qué coño se va a enamorar? Ya estaba ya se enamoraría del taco, ¿no? ¿Se enamoraría del taco? ¿Y tampoco? Y ella se pensó que Don José tenía aquí una cartera... Pero después nada. Escrito ni nada. Y la historia dice que no hubo nada. Ya. Pero después él la mata. ¿Tú lo crees? Eso es lo que dice. ¿Está escrito? Eso es lo que dice. ¿Tú lo has visto? Eso es lo que dice en la ópera. En la ópera al final dice que él la mata. ¿Qué es la ópera? Una ficción. ¿Qué es el teatro? Una ficción. ¿Y qué pasa de verdad? Venía a Sevilla a descubrirlo. ¿Dónde está Carmen? En Sevilla. Por eso estamos aquí. Que venga al público, que lo descubra. Estamos con un sevillano para que nos lo descubra. ¿Y qué fue de Carmen? Esto como los cuento. Cada uno descubre lo que quiere descubrir. Podríamos decir que es el momento en que ella hace como de su libertad bandera. Ella ve la muerte en las cartas, pero a pesar de todo sigue adelante. Sí, es que ella no tiene miedo. Es una de las características de Carmen de esta ópera. Ella no sabe lo que es el miedo. Ella prefiere morir a no ser libre. Prefiero morir que vivir de rodillas, la famosa frase. ¿Y qué les diríamos ¿qué le diríamos a toda esa gente que dice, oye, sí, Carmen muy bien, perfecto, es una mujer libre, es una mujer fantástica, es una mujer inteligente, es todo, todo, todo? Todos esos que dicen eso, muchos no la quisieran ver ni en pintura. Sí, muchos. La quisieran tener bien lejos. Sí, ya lo sé. Para que no les afecte, ¿no? Bueno, Carmen, digamos, es una mujer muy fuerte. Y entonces a los hombres a veces les da miedo estar con mujeres así. Entonces, pues, es el problema. Y esa fortaleza de Carmen se ve en su modo de cantar, en su vocalidad, en el tipo de voz que necesitas para cantar el personaje. Claro, por eso tenía que ser una mezzosoprano. Exacto. Para mí, Carmen, creo que es una voz de terciopelo. Y es una voz de terciopelo granate o una voz de terciopelo... púrpura, es una voz de esos colores, es una voz de terciopelo caliente, es este terciopelo. O sea, incluso
nos imaginamos el color. O sea, Sí. que estamos perfectos Pero con bueno, las sillas que estamos. Estamos estupendos, pero eso es mi Y opinión. en todos los teatros del mundo que has recorrido, que has cantado aquí y allá, por todos lados, ¿en algún sitio habrá alguna sonoridad tan increíble como esta que si haces así, resuena por toda la plaza? Hay como un Es eco espectacular. fascinante, ¿no? Esta es para ponerse a cantar aquí directamente. Sí, oye, pues yo no te voy a privar. ¿Y qué te canto, la habanera? No, la seguidilla. Bueno, canta lo que tú La quieras. habanera, venga. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et ce bien avant qu'on l'appelle, c'est lui qu'on vient de refuser. Rien n'est fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. The night of June 2nd, 1875, 3 months after the opera premiere, mezzo-soprano Celestina Limeri saw something more than the death of Carmen. Legend has it that while she was singing the aria of the cards, the color drained from her face. When she left the stage, they asked her what was wrong. The cards showed me the death of Bizet, she answered. They all ran to the composer's house, but it was too late. Indeed, Bizet died that night of a heart attack. He was only 36. Poor Bizet couldn't enjoy the success of his Carmen. He never got to experience what Tchaikovsky predicted, that Carmen was destined to be the most popular opera in the world.